Generalidades de SAS. En este video vamos a hablar sobre las generalidades de SAS On Demand for Academics. De entrada, necesitamos identificarnos en el sistema, agregar nuestro correo electrónico, la contraseña, aceptar los términos e ingresar. Una vez identificado, vamos a ver las siguientes pestañas: la de aplicaciones, la pestaña para enrolarnos a algún curso y la pestaña de los cursos a los que estemos inscritos. Regresamos a las aplicaciones y nosotros necesitamos entrar a la primera opción, que es la de SAS Studio. Cuando haya finalizado la carga de la aplicación SAS, podremos ver una ventana similar a esta. Del lado izquierdo tenemos la relación de archivos y carpetas. Y del lado derecho deberíamos estar viendo la pantalla de la programación y los resultados de nuestro programa de SAS. Si no estamos viendo esa pantalla, posiblemente es porque no hayamos iniciado aún un nuevo archivo. Eso lo vamos a ver aquí. En este icono, si presionamos, vamos a ver una opción que dice nuevo programa de SAS. Dice que también con la tecla de F4 podemos ingresar a la misma opción. Presionamos con el nuevo programa. Y ahora sí estamos viendo la pantalla inicial de SAS. La ventana principal de SAS tiene tres pestañas. La primera es de código, donde vamos a escribir el código de nuestro programa. La segunda es la pantalla log, que es la pantalla de la lógica, en donde vamos a ver las salidas lógicas del programa y donde podemos detectar los errores que pudiera tener nuestro programa. Y finalmente la pestaña de resultados, donde vamos a ver el resultado de lo que hayamos programado en nuestra pestaña de código. Debajo tenemos la barra de herramientas, donde encontramos el botón de correr el programa, que más adelante vamos a ver. El icono de guardar, de guardar nos permite guardarlo dentro del espacio que SAS nos proporciona para guardar nuestros archivos. Aquí en la carpeta de archivos podemos generar más carpetas y ahí ir guardando nuestros programas de SAS. Tenemos también el icono de guardar como, imprimir y otras opciones que ustedes ven ahí en la pantalla. En este video entonces vamos a ver las generalidades, es decir, vamos a ver las principales instrucciones que debe contener nuestro programa SAS. La primera instrucción de todo programa SAS empieza con data, seguido de un nombre del programa. Le vamos a poner ejemplo. Hay que tener en cuenta que el nombre del programa debe empezar siempre con una letra y no debe contener caracteres especiales, ñes, acentos, ese tipo de caracteres no, y que debe tener máximo 8 caracteres. Vamos a dejarlo así como ejemplo y debemos finalizar con un punto y coma. La segunda instrucción es input. Después de input vamos a proporcionar la lista de variables para nuestro programa. Cada una de las variables debe estar separada por un espacio, de tal forma que no podemos tener variables con dos palabras. Es decir, no puedo decir que mi variable se llama número de hermanos, por ejemplo. En su caso tendría que escribirlo de esta forma: hermanos. Es decir, en la medida de lo posible es mejor utilizar una sola palabra que no sobrepase 8 caracteres, que no contenga caracteres especiales para nuestros nombres de variables. Entonces vamos a poner como ejemplo las siguientes variables: nombre, edad, peso, altura, sexo, origen, afición, deporte y hermanos, por ejemplo. Es necesario que quede bien claro que cada línea de código debe ir separado por un punto y coma. La tercera instrucción es cards, punto y coma, y con eso le estamos indicando a nuestro programa que las siguientes líneas van a ser nuestros datos, los datos de nuestros programas con los cuales se van a llevar a cabo los análisis correspondientes. Cada dato que nosotros agreguemos debe ir separado por una o varios espacios, ustedes deciden. A SAS no le interesa si tiene uno o más espacios para cada columna de datos. Es decir, yo puedo escribir, por ejemplo, como edad, vamos a empezar, le voy a decir que es Evaristo.
Y cuando yo quiera ingresar mi edad, puedo solo establecer un espacio y decirle que tengo, por ejemplo, 44 años. Otro espacio y decirle que peso 72 kilos y que mi altura es de 1.65. Sexo masculino. Mi origen es de Campeche. Puedo optar por escribir todo el nombre de mi estado o solo abreviarlo. Aquí lo que yo les recomiendo, y es muy importante también que lo tomen en cuenta, es que decidan cuántos caracteres utilizar para cada una de las variables. Si yo decido utilizar 4 para los nombres de los estados, siempre ocupar esas 4 variables, por ejemplo, porque para SAS no es lo mismo que escriba camp, a que escriba Campeche, a que escriba camp. Para SAS serían diferentes valores. Entonces, determinen ustedes cuántos caracteres van a utilizar para los nombres y siempre utilicen estos caracteres. Si yo decido 4, entonces utilizar 4 para todos mis nombres de estados. Después viene mi afición. Le voy a poner que, por ejemplo, me gusta cantar. Y mi deporte favorito, aunque no lo juego, pero a veces me gusta verlo, es el fútbol. Y que tengo, ejemplo, 5 hermanos. Aquí no es necesario finalizarlo con un punto y coma. Los datos no necesariamente necesitamos finalizarlos con punto y coma. Aquí también es muy importante que quede claro que no necesariamente el valor de la variable debe ir debajo de. A veces es muy importante separarlas como para darle forma y detectar algunos errores de escritura. Y para separarlo es necesario que utilicemos siempre espacios. No podemos utilizar tabuladores porque nos generaría error al momento de correr el programa. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es tratar de ubicarlos debajo de sus nombres de variables, voy a utilizar entonces los espacios. Ahí está. No importa cuántos espacios le ponga. Para SAS no es importante los espacios que manejemos. Y con eso, por ejemplo, ya los estaría separando. Es más fácil identificar a futuro los errores si los tenemos un poco organizados. Entonces vamos a ingresar una nueva línea de registros. Vamos a pensar, por ejemplo, en que el siguiente nombre es Emilio, que tiene 49 años de edad, que pesa posiblemente 70 kilos, que mide tal vez 1.70, no sé realmente, son datos de ejemplo, que su sexo es masculino, que él es de Oaxaca. Aquí recordemos que si decidí 4, pues voy a poner 4 siempre, ¿ok? Y que su afición es el teclado, que su deporte favorito también es fútbol y que tiene 3 hermanos. Con eso ya tendríamos 3 líneas de registro. Vamos a ingresar uno más. Por ejemplo, vamos a pensar en Raciel, que tiene igual 49 años de edad, que mide posiblemente, que pesa posiblemente 60 kilos, que mide posiblemente 1.69, que también es del sexo masculino, que también es de Oaxaca, que a él le gusta el básquetbol. Como afición también le gusta cantar, y que a él le gusta el básquetbol y que tiene 2 hermanos, por ejemplo, ¿no? Aquí es muy importante, si quieren fútbol, vamos a alinearlo un poquito más para que se vea bien. Y listo, con eso ya tendríamos 3 líneas de registro. Cuando finalicemos de capturar nuestros registros, es conveniente finalizarlo con un punto y coma. Y con eso le estaríamos indicando a nuestro programa que ahí finalizan nuestros datos. La siguiente instrucción es proc, que es a través de proc vamos a indicarle al programa qué es lo que queremos hacer con los datos capturados. Aquí puede variar mucho
Y a manera de ejemplo, en este caso vamos a decirle que lo que nosotros deseamos es imprimir, por ejemplo, nuestro programa. Entonces le ponemos print. No significa que los datos se vayan a ir a una impresora, simplemente los va a presentar en pantalla, los va a imprimir en pantalla. Y nuestra última instrucción es run, es decir, hasta aquí, a través de la instrucción run, estamos diciendo a SAS que ahí finaliza nuestro programa. ¿Cómo corremos nuestro programa? Basta con presionar el botoncito que se encuentra aquí que dice ejecutar todo el código. Entonces, al momento de ejecutar el código, de antemano les voy a decir que va a aparecer un pequeño error ahí. Ahorita les explico. Vamos a darle correr. Y finalmente por aquí, si nos damos cuenta, ya se activó la ventana de resultados con la información que capturamos. Pero estamos viendo que los datos que son alfanuméricos no se están presentando. Ahorita vamos a corregir eso, era lo que yo les mencionaba. Si nos vamos a la parte del log, pues nos está dando la lógica, cuáles son los procesos que está haciendo, pero hasta este momento no nos marca ningún error. Bien, entonces vamos a corregir esto que habla de los datos alfanuméricos. Cuando nuestro programa, regresando a la pestaña del código, cuando nuestro programa contiene datos alfanuméricos, es necesario indicarle a SAS que esos datos son datos alfanuméricos. Hay que recordar que por default SAS considera que vamos a ingresar solo datos numéricos. Entonces, cuando nosotros tengamos una variable de tipo alfanumérico, delante del nombre de la variable vamos a agregar el símbolo de pesos. En este caso, por ejemplo, el nombre es una variable alfanumérica, edad es una variable numérica, peso numérica, altura numérica, sexo es una variable alfanumérica, origen es una variable alfanumérica, afición es una variable alfanumérica, deporte es una variable alfanumérica y hermanos es una variable numérica porque hace referencia a número de hermanos. Ya que agregamos el símbolo de pesos a nuestras variables alfanuméricas, es necesario nuevamente ejecutar el programa para ver los resultados. Y ahora sí, nos damos cuenta que ahora sí nos está presentando la tabla con nuestras variables, las variables que nosotros ingresamos, y también con el número de registros que ingresamos, que en este caso fueron 3. Ya nos está presentando la tabla de manera correcta. Y con eso pudiéramos decir que ya finalizamos nuestro primer programa de SAS. Ahora, antes de finalizar el video, les voy a enseñar cómo guardar este archivo. Podemos guardarlo dentro de las carpetas que son nuestras. En este caso, yo generé esta carpeta que le llamo ejemplo, pero vamos a generar una nueva para que vean cuál es este proceso, cómo se realiza este proceso. Le damos clic con el botón derecho del mouse sobre archivos y le decimos que vamos a generar una nueva carpeta. Aquí está. Nos va a pedir el nombre. Yo le voy a poner ejercicios a mi carpeta. Le doy guardar. Y nos vamos a dar cuenta que ya me generó una nueva carpeta. Ahora, si se fijan, cada que nuestra pestaña del programa tenga un asterisco, significa que no está guardado. Entonces vamos a guardar nuestro archivo. Vamos a presionar aquí el botón guardar. Y vamos a seleccionar la carpeta en donde nosotros deseamos guardar ese archivo. En este caso lo voy a guardar en la carpeta ejercicios. Y le voy a poner un nombre. Le voy a poner que es mi video 01 de generalidades. ¿Ok? Entonces, y dejamos el punto SAS. Guardamos. Y con eso nos vamos a dar cuenta que por aquí ya desapareció mi asterisco. Que mi pestaña del programa ya no tiene el asterisco y por lo tanto significa que esté guardado. Es muy importante precisar que nosotros podemos tener varias pestañas de programas. En este caso solo tengo uno. Y cada pestaña de programa va a tener su propia pestaña de código, su propia pestaña de log, su propia pestaña de resultados. Y si nosotros deseamos abrir una nueva pestaña, nos vamos a este icono, le decimos nuevo programa y nos vamos a dar cuenta de que aquí ya se abrió una nueva pestaña de programa que tiene su propio código, su propio log, su propio resultado. Si yo me quiero regresar a la que estaba trabajando, le doy clic aquí y aquí estaría viendo los resultados. A diferencia del SAS de escritorio, nosotros no necesitamos utilizar el comando para limpiar los resultados y el log.
SAS en esta versión de en línea, bajo demanda, automáticamente realiza la limpieza de los resultados anteriores. Por lo tanto, siempre que corramos nuestro programa, vamos a ver el último resultado que se haya producido. Antes de finalizar, también es muy importante, si nos damos cuenta, por aquí existen varios formatos de salida. Vamos a resultados y nos vamos a dar cuenta que tenemos varios formatos para exportar la información. Puede ser desde exportarlo a un archivo de HTML. Vemos que existe la posibilidad de exportarlo a un PDF, a Word o descargarlo, pero que en esta versión que nosotros tenemos de SAS bajo demanda y en su versión gratuita, no tenemos activadas estas opciones. No significa que no lo podamos pasar a Word. Vamos a ver, por ejemplo, voy a abrir un archivo nuevo de Word. En mi archivo de Word posiblemente yo quisiera tener el código y el resultado. Yo les recomiendo que dejen varias líneas en blanco para que puedan moverse, porque si no dejan líneas en blanco, sobre todo cuando copiamos tabla, después no podemos generar líneas en blanco debajo de las tablas. Entonces es muy importante que tengan algunas líneas en blanco para que se puedan mover dentro de su archivo de Word. Entonces vamos a pensar que quiero el código. Me regreso a mi ventana de SAS, me voy a la parte de código, selecciono el código, presiono Control C para copiar, me voy a Word y pego el código. Aquí es muy importante que si quieran que aparezca bonito, seleccione la tipografía que se llama consolas. Busquemos por aquí consolas, solo para la parte del código. Buscamos consolas, ahí está. Y posiblemente el texto un poco más pequeño. Y ahí está nuestro código. Después vamos a la parte de resultados. Me voy a mi ventana de resultados. Presiono con un clic sobre cualquier parte de la tabla. Presiono Control A para seleccionar. Control C para copiar. Me voy a Word y presiono Control V para pegar. Es muy importante aclarar aquí que depende de la versión de Word que tengan. Posiblemente no les pegue el resultado con colores como a mí me está apareciendo. Yo probé esto en otra versión de Word y no me pegaba los colores. Sí me pegaba la tabla con el contenido, pero no los colores. Y hay que pensar que este ejemplo, al ser un ejemplo muy sencillo, en la parte de resultados solo tengo la tabla de los datos que yo capturé. Pero posiblemente sus resultados, dependiendo del programa que generen, pueda contener muchas más tablas, pero también pueda contener algunas gráficas. Todo eso se pasa a Word. Después de eso, es necesario que ustedes formateen la información que tengan de acuerdo a sus necesidades, ya sea insertar esta información en un reporte, en un informe que necesiten presentar. Lo único que quería explicarles es que sí podemos pasar la información que tengamos a SAS en Word a través de este procedimiento que vimos en este momento. Y con esto daríamos por concluido este primer video sobre generalidades de SAS. En los próximos videos vamos a tomar ejemplos reales de algunos programas. Saludos.